Bienvenido. ¿Cuántas veces has sentido que no te alcanza el dinero y no sabes en qué se está yendo? Y te gustaría tener la tranquilidad de levantarte cada mañana, sabiendo que lo estás usando correctamente y lo inviertes en cosas que generan valor a tu vida. No te preocupes, quédate a descubrirlo, porque este video es para ti. Hoy vamos a hablar de este tema que puede estar dañando seriamente tu salud financiera, sin que te des cuenta de ello. Hablaremos de las 8 cosas en las que nunca debes gastar tu dinero. Seguro que los estás cometiendo actualmente. Tranquilo, aquí te daré recomendaciones que te ayudarán a no caer en ellos. ¿Estás listo? Empecemos. 1. Compras innecesarias. Este es un error muy común en todos nosotros. Muchas veces compramos algo simplemente por impulso, sin pensar en su verdadera necesidad. Comúnmente las personas, para justificarnos, tratamos de racionalizar una compra impulsiva. Cuando vas al centro comercial, encontrarás muchos productos en oferta, y por supuesto las ofertas hay que aprovecharlas. Y compras, sin siquiera necesitar el producto. Eso es una compra impulsiva. Al llegar a casa podrás intentar justificarte con muchas razones, pero lo cierto es que caíste en el impulso de compra. Te recomiendo que, si quieres evitar esto, previamente a la visita de estos establecimientos, hagas siempre una lista clara y detallada de lo que vas a comprar y un presupuesto destinado a ello. Las góndolas y estantes en el centro comercial no están ordenados y organizados así de casualidad. Todo está dirigido a incentivarte a comprar. También te habrás dado cuenta en la música que ponen. Es relajada y tranquila, pues buscan brindarte comodidad y así permanezcas el mayor tiempo posible dentro de estos establecimientos. 2. Comer fuera de casa. Este es otro hábito muy común en todos. Gastan en exceso en comer fuera de casa. Los que cocinan en casa pueden darse cuenta la gran diferencia que existe en comer fuera de casa que preparar nuestra propia comida. Seguro dirás que es más cómodo ir a un restaurante, estar en un ambiente agradable o incluso pedir por delivery. Te diré algo, la comodidad es el único beneficio que tienen. Todo lo demás son desventajas. Cuesta más y generalmente es menos saludable. Prepararse la comida en casa tiene muchos beneficios, tanto en tu economía como en tu salud. Factor igual de importante que nunca debemos descuidar. Cuando comes fuera o pides delivery, gran parte del dinero que pagas está destinado al servicio y no necesariamente a la comida que ingieres. Sin embargo, si lo preparas tú mismo, todo el dinero que gastes irá única y exclusivamente a tus alimentos. Además, te puedes crear planes saludables y personalizados de alimentación. Al poco tiempo te darás cuenta del ahorro que ello significa. Y por supuesto, a largo plazo tendrá un impacto positivo en tus finanzas y tu salud. De ninguna manera estoy diciendo que no uses estos servicios, sino que los uses únicamente en ocasiones especiales, pero no abuses de ello. 3. Comprar ropa de marca sobrevalorada. Este error es muy común en todos, porque nos gusta renovar nuestra vestimenta, estilo o comprar ropa de marca. Suena bien, sin embargo, el destinar tu dinero a cosas que sabemos se desgastarán o pasarán de moda es un error financiero. Literalmente, estás tirando tu dinero. Estás desperdiciando el fruto de tu esfuerzo en cosas rápidamente perecibles. En la ropa de marca, te están vendiendo eso, la marca. Estás pagando por un logo, no necesariamente por una mejor calidad que justifique su elevado precio. La relación calidad y precio no son buenos. Sin embargo, fácilmente podrías conseguir productos que no son de marcas reconocidas, pero tienen igual o más calidad en su materia prima y su elaboración, y por supuesto, a un menor precio. Seguro que conoces algunos fabricantes locales, deberías darles una oportunidad. Pruébalas. Lo más importante para la riqueza es saber conservar tu dinero, que tus manos y bolsillos no sean un lugar de tránsito para él, sino haz que se quede contigo y te genere más riqueza. Las personas más ricas del mundo generalmente usan ropas sencillas, lo cual no significa que sean de mala calidad. Muchas veces tienen ropa similar, pues prefieren la simpleza y no distraer su mente a primeras horas de la mañana buscando con qué vestirse. Recuerda que la capacidad de atención del cerebro es limitada, y ellos lo saben, por eso evitan esas decisiones a su mente. Teniendo un ropero sencillo, con algunos colores combinables entre sí, y muchas prendas básicas similares. No te compliques la vida, hazla sencilla.
4. Servicios de suscripción que no son utilizados. Sabemos que los servicios de suscripción están en todos lados, de todo tipo, para video, para música. Te pregunto, ¿son esenciales todos? ¿Las usas todas? ¿Las aprovechas? Si tienes suscripción de video que apenas ves, ¿no estarías acaso desperdiciando tu dinero? Te comento mi experiencia. Hace algún tiempo contraté las suscripciones más populares. Sin embargo, por el trabajo llegaba cansado, no las utilizaba frecuentemente, así que los cancelé. Mágicamente, todo el tiempo que dedicaba a ver una película o serie por las noches, ya sin las suscripciones, fueron reemplazadas gradualmente por otras actividades, principalmente la lectura, pasar más tiempo con la familia, es decir, reemplacé unos hábitos por otros. No te diré que dejes completamente todo, no es así, porque es importante que nuestra mente tenga momentos de distracción, cambiar nuestra rutina diaria. Pero sí te diré que veas a cuáles les estás sacando provecho y a cuáles no, y prescindas de ellos. 5. Préstamos y tarjetas de crédito con altos intereses. Este tema es más delicado aún, porque literalmente te llevará a la ruina. Tu economía se puede ver seriamente afectada si no manejas sabiamente tus tarjetas o créditos bancarios. Si el sistema financiero te identifica como una persona de alto riesgo de no pago, te aumentarán la tasa de interés de todos tus productos financieros. Ten cuidado con el pago mínimo de las tarjetas, evítalo a toda costa. No uses la tarjeta de crédito si no es para algo para lo cual dispongas el dinero para comprarlo. No debes comprar algo que no puedes pagar. La única razón de pagar con la tarjeta es simplemente obtener puntos, beneficios o mover tu línea de crédito y el banco te vea como buen pagador y usuario responsable. Al cierre de cada mes, siempre debes pagar el 100% de todas tus compras. Es así como puedes vencer al propio sistema en su propio juego. Usa tu tarjeta para comprar todos aquellos servicios, productos y gastos mensuales que ya los pagabas con tu dinero. Así verá el banco que eres una persona responsable y confiable, y tu calificación crediticia irá mejorando, y las tasas que te ofrecerán serán más bajas. Podrás acceder a productos financieros como hipotecas o créditos vehiculares a tasas más competitivas. Recuerda, paga con tarjeta solo aquello para lo cual tengas el dinero. 6. Membresías no utilizadas. Quizás estás inscrito a un gimnasio o piensas inscribirte a uno, pues piénsalo bien si realmente tienes el tiempo y la motivación para ser constante y crear el hábito de hacer ejercicio. Deberías ir por lo menos 3 veces por semana, que es lo mínimo recomendable para ver resultados. Crear el hábito del ejercicio es lo mejor que puedes hacer por tu salud, pero ir al gimnasio no es la única opción para ello. También podrías salir a correr o ir reconstruyendo un mini gimnasio en casa. Busca en Marketplace o en tu ciudad. Seguro podrás comprar equipo mínimamente necesario para hacer un sinfín de ejercicios que mejoren tu salud. Si no tienes el tiempo para correr, puedes comprarte una cuerda para saltar, que es aún más efectiva. Tener equipo básico en casa, además de ser menos costoso a largo plazo, te hará más fácil crear el hábito del ejercicio. Es más sencillo decidirte a hacer ejercicio si no tienes que salir de la comodidad de tu hogar y sin incurrir en todos los gastos que eso involucra. 7. Compras por internet innecesarias. Te mencioné sobre las compras impulsivas en las tiendas físicas. Sin embargo, con el avance de la tecnología, similares estrategias de venta hoy se han trasladado a las tiendas en línea y estas pueden ser igual de dañinas. ¿Alguna vez estuviste navegando y te apareció alguna publicidad de algún producto novedoso u ofertas por tiempo limitado? Pues sí, la red está inundada de publicidad. Las compras en línea ahora son mucho más frecuentes. Debemos tener cuidado con las ofertas especiales, por más tentadoras que parezcan. Sabemos que la comodidad de comprar desde casa lo hace aún más tentadora. Todo lo que podamos encontrar simplemente a la distancia de un clic. Adivina, tu billetera y tu dinero también lo están. Para evitar caer en esto, establece un límite y evita hacer clic en comprar, sin pensar o sin siquiera reflexionar sobre su necesidad o utilidad. Algo que siempre se suelen recomendar es evitar la compra inmediata y esperar algunos días, y si después de ello aún crees que lo necesitas, pues adelante, cómpralo. Por lo menos te tomaste el tiempo de reflexionar y controlar en algo tu impulsividad.
8. Tecnología de última generación. Todos queremos tener lo último en tecnología, pero te pregunto, ¿es necesario? ¿Acaso el celular o tu computadora no siguen cumpliendo su función adecuadamente? ¿Existe acaso alguna necesidad de cambiarlo muy frecuentemente o cada año, cada que sale una versión nueva? Recuerda, estos dispositivos se deprecian rápidamente. Asegúrate de comprar productos durables, con la mejor relación calidad-precio. Existen cientos de reviews en internet que te pueden ayudar en ello. Recuerdo que el último celular que cambié lo hice después de 4 años. Te sorprenderá, pero sí, lo cambié por el bajo rendimiento de su batería y la obsolescencia de su software. Eso sí, asegúrate de adquirir el mejor equipo que tu bolsillo pueda comprar. No se trata de comprar barato, sino inteligentemente. Los equipos son herramientas, por tanto, deberán satisfacer tus necesidades, ni más ni menos. Conclusiones y recomendaciones de lo aprendido. En resumen, evita a toda costa compras innecesarias, comer fuera de casa, comprar ropa de marca sobrevalorada, servicios de suscripción que no son utilizados, préstamos y tarjetas de crédito con altos intereses, compras por internet innecesarias, tecnología de última generación innecesaria. Solo de ti depende poner límite a tus gastos. No gastes en productos o servicios innecesarios. Cuando pagas algo con tu dinero, recuerda, sé reflexivo y analiza bien, porque lo estás pagando con tu tiempo de vida. Este es muy valioso y no lo desperdicies. Siempre asegúrate de actuar inteligentemente al momento de gastarlo. Haz que valga la pena. Finalmente, gracias por tu tiempo invertido al mirar este video. Coméntanos qué tan valioso es para ti estas enseñanzas y cómo las aplicarás en tu vida. Y si este conocimiento te ha sido útil e inspirador, te invito a darle like y suscribirte para que recibas más contenido nuevo. Hasta la próxima, que tengas un excelente día.